Les habla su amigo Salvador Duarte del Instituto Práctico Dominicano IPRADOM, donde trabajamos los diplomados, cursos técnicos y talleres. Vamos, vamos a trabajar hoy con el diseño de vigas. Vamos a comenzar con los tipos de materiales para las vigas y los tipos de vigas. La viga no es más que un elemento arquitectónico rígido, generalmente horizontal, proyectado para soportar y transmitir las cargas transversales a que está sometido hacia los elementos de apoyo, que por lo general son las columnas, que son las fuerzas de sujeción o lo que va a sujetar las cargas. Ya que no es conveniente apoyar sobre muros directamente a menos que sean de concreto reforzado o de concreto armado. Entonces aquí vemos que las vigas pueden ser de madera, pueden ser de hormigón armado, o sea, una combinación de acero y hormigón, o pueden ser solamente de acero. Las vigas, recuérdense que aunque ustedes la vean que sea finita como esta de acero, la inercia de esa forma aguanta unas cantidades de carga enormes, como vamos a ver en los videos siguientes sobre las inercias y centroides de figura más adelante. Entonces los tipos de viga pueden ser viga peraltada, o sea, la que vemos que tenemos la losa, ¿no? Y abajo de la losa pues tenemos el peralte de la viga o la viga peraltada. Entonces también tenemos la viga invertida, que no es más que la losa en la parte inferior y luego la viga que va a estar sosteniendo esa losa. Entonces, cuando nosotros necesitamos una viga invertida, bueno, por ejemplo en un soterrado, cuando nosotros no queremos que el peralte de la viga pues sobresalga de la parte de abajo de la losa y que con ello nos limite el área para que el carro baje por su altura, o para nosotros no excavar tanto material de la rampa. También la podemos usar en losas cuando no queremos que el peralte se vea en la parte del techo, en la parte de abajo, ¿no? Sino que lo mandamos para arriba peraltada, entre otros casos. Entonces también la viga pueden ser peraltada normal, o sea, solamente la viga, que se van a hacer vaciadas, y encima de ella después se podría hacer cualquier otro relleno o lo que ustedes vayan a poner. Y las vigas planas, que también la podemos ver aquí. En este caso vemos el acero, ¿no?, de esas vigas que van a ser empotradas dentro de la misma losa, y por lo tanto son vigas planas. La podemos usar cuando no queremos ni que retalle hacia afuera, ni tampoco que tenga cantos hacia arriba, sino que quede todo embebido en la misma losa. Entonces aquí vemos cómo se comienza a encofrar esas vigas. Aquí vemos varias intersecciones de vigas. Vemos los puntales, vemos la parte de la tapa de abajo de la viga y las partes o tapas laterales que aún no se han puesto ahí. Vemos otra, vemos que aquí están los puntales que están aguantando la tapa inferior de esa viga. Y en el ejemplo práctico que vamos a hacer, que es a esta losa que vemos aquí, le vamos a calcular la viga o qué viga se necesita para nosotros aguantar esa losa. Aunque veamos que tiene esas partes de cristal, pues nos vamos a suponer que es una losa de hormigón maciza. Entonces, esto que vemos aquí, ¿no?, el pórtico de esta losa, es lo mismo que tenemos en esta figura, en este esquema que hicimos, donde el claro, que es la luz, también llamada así, es la parte que va desde la columna hasta el otro extremo, o la parte que es libre. Se llama luz, se llama vano, se llama claro también. Entonces tiene una longitud de 6 metros. Vemos que esta parte roja que está aquí es la losa. Eso es donde la losa de concreto que está arriba de la viga. Y las columnas, que son también los apoyos, y la vamos a dibujar de modo que nada más se van a ver como reacciones
así como nosotros la vemos en los libros. Entonces, un concepto fundamental para diseñar las vigas es saber qué es el área tributaria. El área tributaria no es más el área cargada de una estructura que contribuye de forma directa a la carga aplicada en un miembro particular de la estructura. A cada miembro estructural le toca una carga dependiendo de su rigidez y también de su posición. Entonces, si la losa es cuadrada, o sea, si la longitud larga entre la longitud corta es mayor a 2, pues la losa trabaja en una dirección. Y si la longitud larga entre la longitud corta es menor a 2, pues la losa va a trabajar en dos direcciones. Entonces, en este caso, la losa cuadrada, si tiene las mismas medidas, 6 metros y 6 metros, si nosotros lo dividimos 6 entre 6, pues va a ser igual a 1, o sea, la unidad. Mientras más cuadrada sea la losa, más próxima a la unidad va a estar, pues por lo tanto, trabaja en dos direcciones. Eso es lo único que tienen que saberse de memoria para calcularlo rápido. En este caso, 6 entre 6 es igual a 1, y como 1 es menor a 2, verdadero, dos direcciones. Para el caso de la losa rectangular corta, 7 metros de largo y 6 metros de ancho, si hacemos la operación 7 entre 6 nos da 1.17 y 1.17 es menor a 2, por lo tanto es verdad, o sea que la losa va a trabajar en dos direcciones también. Entonces sucede algo que a medida que se va haciendo larga la losa, o que usted tiene una losa muy larga, o sea una losa rectangular larga, pues ella desde el cuadrado, ¿no? Si van alargándola, se va convirtiendo en trapecio en los laterales o en las partes largas, hasta que desaparece el trapecio y se convierte en rectángulos. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. Este rectángulo es este rectángulo que vemos aquí, o es una de las formas tributarias que vemos para analizar la viga. En este caso, si fuera una losa, por ejemplo, en la cual el trapecio le toca a esta viga de este lado, o sea de 7 metros, pues sería esta gráfica la que nosotros analizaríamos, donde está el trapecio. Y si fuéramos a calcular la viga que va a soportar esta carga triangular, pues así sería la gráfica que nosotros vamos a analizar. Entonces, en este caso, como el área tributaria de nosotros es para una losa rectangular larga, que es lo que nos estamos suponiendo aquí, que ya mide 6 metros de largo y que para acá tiene 2 metros, es lo que estamos asumiendo. Pues entonces equivaldría a este tablero de esta losa. 6, si lo dividimos entre 2, nos va a dar a ¿cuánto? 3. Por lo tanto, 3 es mayor a 2, verdadero. Losa en una dirección. O sea que a medida que la losa va trabajando en una dirección, las cargas triangulares van desapareciendo hasta que ya no transmite ninguna carga en la longitud corta, sino que todas las cargas van para su longitud de larga. Entonces, ya conociendo este concepto, vemos esta grafiquita también del área tributaria en la que dice que las cargas, si nosotros la aplicamos en el centro de la losa, ella va a fallar o a romperse en la forma de las áreas tributarias, y por eso es que viene esta distribución, así como la vemos ahí. Entonces, ya teniendo claro de dónde sale esta gráfica, nosotros la vamos simplificando a esto. En vez de ponerle las columnas o los apoyos, pues le ponemos esas flechas que van a indicar que son las reacciones que van a sujetar estas fuerzas en Y que nosotros tenemos aquí en la estructura, que no son más que la carga viva y la carga muerta que van a incidir sobre la viga y la losa. Entonces tenemos que la carga se nos convierte en distribuida. W es el peso total que ella va a tener, y las ecuaciones que ya la vimos en un video: sumatoria de fuerza en X igual a 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0 y sumatoria de momento igual a 0.
Las fuerzas en X no son más que fuerzas que inciden sobre la estructura, ya sean de viento, ya sean de sismo o ya sea de la presión de un fluido. En este caso nosotros no la tenemos, sino que solamente son fuerzas y momentos que vamos a tener en la estructura, en Y. Entonces, si las tres ecuaciones son igual a 0, quiere decir que la estructura está en equilibrio. Entonces tenemos el espesor de la losa. Recuerden que todo parte de esta maqueta o de este diseño que tenemos. Tenemos esto que tiene un espesor. También tiene un peralte, un espesor nuestra viga. Y es lo que nosotros vemos aquí. Entonces, recuérdense primeramente por favor de suscribirse al canal, compartir con sus amigos y compartir en las redes sociales para que nosotros sigamos haciendo más videos. Entonces, el predimensionamiento de las vigas, cómo se obtiene el valor del peralte o el H o la base B de una viga, teniendo en cuenta también su longitud, que en este caso es 6, como nosotros ya la vimos aquí, 6 metros. Entonces no es más que el peralte va a ser igual a la longitud de la viga entre 12 y la base va a ser igual a el peralte que nosotros determinamos entre 2. En este caso el H va a ser igual a 6 metros entre 12, 0.50 metros. Y la base no es más que 0.50 que nos dio el peralte entre 2, que es 0.25 metros. Entonces recordar que en nuestro caso la base mínima debe ser de 15 centímetros, porque esa es la menor, la base menor que equivale al ancho de un bloque de nosotros, ¿no? Un bloque de carga mínimo, un bloque de 15. También tenemos bloque de 20 centímetros. En este caso, cuando es estructura porticada, el mínimo para una viga se va a requerir en los 25 centímetros. Pero como en nuestro caso nosotros trabajamos con estructuras mampuestas o de bloque también, pues podemos asumir también a 15 centímetros la base mínima para una viga usando estas predimensionamientos. Entonces tenemos que el volumen de concreto en la viga va a ser igual a 0.50 por 0.25 por 6 metros de largo, 0.750 metros cúbicos. El peso de la viga 0.750 metros cúbicos por 2.4 toneladas por metro cúbico que pesa el concreto. Y obtenemos que la viga va a pesar 1.8 toneladas. Entonces, el peso de la viga por metro lineal va a ser igual a 1.8 toneladas entre los 6 metros que mide ya de largo, 0.30 toneladas por metro lineal. Y en ese mismo caso pues analizamos la losa. Peralte mínimo por una losa maciza pequeña de nosotros es de 0.12 metros. Entonces el largo es 6 metros y el ancho 2 metros. El volumen lo tenemos 0.12 del espesor más por los 2 metros de ancho por los 6 metros de largo, 1.44 metros cúbicos. Y el peso va a ser igual al 1.44 metros cúbicos por 2.4 toneladas por metro cúbico. Obtendremos un peso total de 3.46 toneladas. Entonces el peso de la losa por metro lineal no es más que los 3.46 toneladas entre 6 metros que mide ya de largo, nos da 0.58 toneladas por metro cúbico. Y ya de este modo tenemos los 0.30 toneladas por metro lineal de la viga más los 0.58 toneladas por metro lineal de la losa. Obtendremos un total de 0.58 toneladas, 0.88 toneladas por metro lineal. Y ese va a ser nuestro W. Entonces resulta que siempre vamos a usar las cargas mayoradas para los análisis o los diseños que nosotros vayamos a hacer, sobre todo en las losas y ese tipo de elementos que puede haber arriba, tanque de agua, personas caminando o cualquier otro elemento.
Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Pues la mayoración o amplificación de la carga, nosotros vamos a tener que la carga muerta de la losa son 3.46 toneladas. La carga viva de la losa de techo es de 100 kilogramos por metro cuadrado y el área de la losa de techo es de 2 por 6, que es nuestra área de la losa, que es igual a 12 metros cuadrados. Por lo tanto, 12 metros cuadrados por 100 kilogramos por metro cuadrado nos va a dar 1200 kilogramos. Y llevados a toneladas son 1.2 toneladas. Entonces, haciendo la sumatoria, vamos a tener que la carga muerta de la losa son 3.46 toneladas. La carga muerta de la viga, 1.8 toneladas. Y la sumatoria de carga muerta, 5.26 toneladas. O sea, los 1.8 más los 3.46. Y la carga viva, 1.2 toneladas. Entonces, ahora nosotros hacemos la mayoración, que no es más que 1.4 por la carga muerta más 1.6 por la carga viva. Y obtenemos los siguientes resultados. La carga muerta total son 5.26 toneladas por 1.4, 7.36 toneladas. Y la carga viva de la losa, 1.2 toneladas por 1.6, 1.92 toneladas. Entonces la suma de 7.36 más 1.92 nos da 9.28 y lo aproximamos a 10 toneladas. Entonces la carga de la viga por metro va a ser igual a 10 toneladas entre 6 metros, 1.67 toneladas por metro. Entonces eso es lo que vemos aquí. El W, que no es más el peso distribuido de esa carga en la viga, de 1.67 toneladas por metro lineal. Entonces lo que hacemos es que el 1.67 nosotros la multiplicamos por 6 para concentrar la carga en el centro y de ese modo poder establecer las ecuaciones de equilibrio para resolver la estructura. Entonces 1.67 por 6 nos da 10 toneladas que la vamos a colocar en el centro. Entonces en el próximo video vamos a calcular los momentos, las reacciones, que en este caso son sumamente fáciles de resolver, hasta de ver aquí mismo, vemos que es 10 toneladas que viene hacia abajo, por lo tanto las reacciones tienen que ser igual y opuestas, por lo tanto esta tiene que tener 5 toneladas hacia arriba y 5 toneladas también hacia arriba aquí, que lo vemos a simple vista. 5 más 5 nos da 10 positivo, menos 10 que viene hacia abajo nos da igual a 0, por lo tanto ahí la estructura va a estar en equilibrio, pero en el próximo video lo vamos a resolver paso a paso. Vamos también a calcular en el próximo video la cantidad de acero que necesita esa viga. Entonces, por favor, recuérdense de suscribirse al canal, compartir en las redes sociales y compartir con sus amigos para que sigamos haciendo más videos.